Continuamos en 21 Noticias. El próximo 19 de septiembre se realizará aquí en la Ciudad de México un mega simulacro de sismo. Alejandro González tiene los detalles, es que vamos a ver esta nota. El epicentro, 28 kilómetros al sur de Atoyac de Álvarez Guerrero, con una profundidad de 25 kilómetros. Se trata de un sismo de 8 grados que sacudirá a las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Esta será la hipótesis a manejar durante el megasimulacro a realizarse el próximo lunes 19 de septiembre a las 11 de la mañana y donde participarán las 16 delegaciones de la Ciudad de México. El objetivo, evaluar la participación de los capitalinos en sus hogares, centros de trabajo y escuelas. A ello se sumará el desempeño de los brigadistas que harán recorridos de monitoreo, evaluación de daños y darán atención a la población. Así lo informó la Secretaría de Protección Civil. Recuérdelo bien, a las 11 de la mañana del 19 de septiembre se activará el sistema de alerta sísmica mexicano a través de los radioreceptores instalados en escuelas, edificios de gobierno, unidades habitacionales, así como en altavoces de las cámaras de videovigilancia del gobierno de la Ciudad de México. Si usted desea participar, puede ingresar a la página que aparece en pantalla, en la cual podrá ingresar los datos de los inmuebles que participarán. Con esto se determinarán también las rutas de evacuación, puntos de reunión y brigadistas a participar, y el reto es evacuar dichos edificios, oficinas y casas en 40 segundos, para después reportar los resultados. Alejandro González, 21 Noticias. Bien, pues queremos puntualizar mucho la cultura de la prevención. ¿Qué le parece si vamos con una entrevista que precisamente mi compañero Alejandro Broft realizó a Daniel Paz Laguna, quien es jefe de la Unidad Departamental de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad, para conocer un poquito más sobre el mega simulacro que se llevará a cabo el próximo lunes 19 de septiembre aquí en la capital? Así es que vamos a verlo. Hoy tenemos la oportunidad de platicar con Daniel Paz Lagunes, quien es jefe de la Unidad de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Daniel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandro. Buenas noches a ti y a tu auditorio. Igualmente, Daniel, pues justamente el 19 de septiembre se cumple un año más de los trágicos sismos de 1985. Es una herida abierta, pero quizás la mejor manera de cerrarla, o por lo menos la forma de tratar de curar estos recuerdos, es con la preparación, la protección hacia futuro, ¿no? Afirmo. Definitivamente, digo, lo que es la parte preventiva es la parte fundamental que tenemos precisamente para darle lo que es la capacidad de respuesta a toda persona y en este caso a la ciudadanía en general, precisamente formando lo que es una cultura de la autoprotección. ¿De quién depende la protección civil, la cultura de la protección civil que nace justamente tras los sismos del 85? Depende de todo ciudadano y de cada uno. ¿Cómo lo vamos a obtener? Con la capacitación, la preparación de que las autoridades y el gobierno finalmente nos ponga del conocimiento de todas y cada una de las acciones a seguir en el antes, durante y después precisamente de esta materia de protección civil. Daniel, desafortunadamente cada vez que nos dicen este es un simulacro, vamos a prepararnos para un simulacro, pues la gente no siempre lo toma con la seriedad que esto implica. ¿Cuál es el riesgo de que así ocurra? Y pues también qué oportunidad estamos perdiendo para hacerlo de manera distinta. Volvemos a lo mismo, dentro de lo que es la difusión se le va comentando a la gente que lo debe de tomar precisamente de algo como si fuera real para poder estar preparado en este tipo de situaciones. Obviamente hay determinada gente que le cuesta trabajo entenderlo, pero cada día estamos mejor preparados. ¿Es otra la cultura de la protección civil con el paso de las décadas, de los años? Definitivamente, la sociedad hoy en día está mejor preparada. La Ciudad de México ha sido pues muy celosa en la conmemoración de esta efeméride cada año con la realización del simulacro de la Ciudad de México. Viene esta edición 2016. ¿Cómo nos estamos preparando los capitalinos? ¿Qué está preparando la Policía de la Ciudad de México al respecto? Ok, el gobierno del Distrito Federal durante todo lo que es el año viene preparando diferentes simulacros, diferentes escenarios. Específicamente el día 19 se lleva precisamente relacionado a los sismos. ¿Eso qué quiere decir? Que llevamos lo que es un calendario tanto de preparación en todo lo que son los ámbitos. Seguridad pública tanto se prepara al interior de lo que son los inmuebles y en el apoyo a la ciudadanía, como capacitando lo que es a la gente en las diferentes materias. ¿Cuáles son esas materias? Pues bueno, estamos hablando de prevención y combate de incendios, primeros auxilios, búsqueda de rescate, evacuación, y para lo que es a la ciudadanía tenemos el denominado PAP, que es el Plan de Auxilio a la Población y Protección en caso de desastres. Daniel, justamente para quienes nos están mirando, para quienes están del otro lado de la pantalla,
pantalla del televisor. ¿Cómo debemos de sugerirles prepararse justamente para este próximo lunes 19? Primera, que lo tomen como lo que es, precisamente un evento que desafortunadamente para mucha gente no lo vivió, más sin en cambio muchos otros lo vivieron. Entonces aquí se divide, ¿no?, en dos tipos de gente. Cuando desafortunadamente no tenemos lo que es una vivencia, nos cuesta trabajo entenderlo. Pero en este caso lo que les sugerimos es que precisamente hacer caso de todas y cada una de las recomendaciones que nos da el medio de difusión en materia de protección civil. Capacitarse en todas y cada una de estas materias y tener lo que es la preparación de la autoprotección. ¿Vale la pena imaginar en qué momento estaremos o en dónde estaremos al momento de la realización de este simulacro, para preguntar si es en nuestra oficina, para preguntar si es en una oficina en la que estemos visitando, en nuestro propio hogar? ¿Cuáles son los protocolos propios de este inmueble de protección civil? Si es que evacuamos, si es que no, ¿cuáles son las zonas de resguardo? ¿Vale la pena hacer esto previamente? Vale la pena, por eso se le llaman simulacros. Un simulacro es un ejercicio que nos va a dar la pauta para saber dónde estamos fallando, retroalimentarnos y que cada día nos salga mejor. Efectivamente, cuando nosotros llevamos lo que es un simulacro, detectamos todas esas zonas llamadas de menor riesgo, la ruta de evacuación, lo que va a salir nuestra salida de emergencia para llegar a un punto de menor riesgo. Todo ello se viene preparando precisamente en el sentido de que el día que llegue a suceder algo, estemos mejor preparados. Hay un supuesto, siempre ya se conoce cuál es la posible o la magnitud que se manejará, el epicentro, para más o menos también imaginar cuáles serían las características de este sismo. Estamos hablando de un promedio o un sismo de magnitud mayor que precisamente pueda llegar a tener colapso de inmuebles o cuestiones de ese tipo, llegando a la realidad como del 85, pero precisamente para tener una mejor preparación. Bien, Daniel, fuera del sismo y los acontecimientos y las conmemoraciones que giran en torno a él, ¿cómo nos debemos preparar todos los días para estar listos para enfrentar no solamente un temblor, un incendio, una fuga de gas? ¿Cómo debemos nosotros estar preparados? Yo siempre lo he comentado, la vida misma es un riesgo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que aprender todas y cada una de lo que son las acciones en materia de la prevención. La prevención definitivamente es el punto medular de poder tener mayores posibilidades de salvaguardar cualquier situación. Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y por compartir la preparación que ustedes al interior de la Policía Capitalina están siguiendo para este próximo 19 de septiembre. Gracias a ti, Alejandro. Al contrario.